Ahora en Génesis capítulo 20 estamos, dice aquí, entonces después de todo eso, Abraham dice que Abraham salió de donde estaba hacia la tierra del Negev. El Negev está hacia el sur de la tierra de Canaán. Acuérdense, Dios lo llamó de su tierra natal y le dijo, te voy a llevar a una tierra que tú no conoces. La región del Negev se encuentra en el sur de la tierra de Canaán. Quizás algunas Biblias tienen una mapa, ahí muestra la tierra de Canaán, hacia el sur está el Negev. Literalmente es un desierto que llega hacia el sur, hacia Egipto. Y aquí está una foto, aquí les voy a mostrar una foto. Entonces aquí en esta tierra roja es la tierra de los filisteos, ahí es donde entró Abraham. Vemos aquí esta tierra que se llama Gaza aquí. Nos fijamos en esta mapa, si le hacemos zoom, es Gaza y acá hacia el sureste está la tierra de Gerar. Entonces se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Abraham decía de Sara, su mujer, recuerden, está casada con Sara, está casado con Sara. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Entonces está en la tierra de Gerar con su esposa Sara y le dice, es mi hermana. Entonces Abimelech no es necesariamente un nombre, más bien es un título, porque vemos en Génesis capítulo 26 y mucho tiempo después en el libro de Jueces, está el rey de los filisteos y se llama, o se le llama Abimelech. Entonces, Abimelech es más bien un título para un rey de los filisteos. Es como decir faraón. Faraón no es nombre de un rey de Egipto, es simplemente el título que se le daba al rey de Egipto. Es como decir presidente. No es el nombre de una persona, es un título de autoridad. Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara porque dijo, bueno, esa es su hermana, está soltera, me la voy a llevar. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Pero Abimelech no se había acercado a ella, es decir, aún no había tenido relaciones con ella en nada. Y dijo, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además, yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. Ok, entonces Dios puso circunstancias. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces, esto es diferente, esta misma cosa sucedió tiempo antes en Egipto, en Génesis capítulo 12 lo pueden leer. Al fin del capítulo de Génesis capítulo 12, Abraham baja a Egipto porque hubo una escasez en la tierra de Canaán. Estaba muy fuerte y dijo, deja voy a Egipto. Fue con Sara, su esposa, fue con sus camellos y sus siervos y toda la gente ahí llegaron rumbo a Egipto. El faraón dijo, bueno, ¿quién es este hombre tan rico? ¿Quién es este? A ver, vamos a verlo. Dijo que Sara es una mujer tan bonita y le dijo a Abraham, bueno, tú dile que eres mi hermana para que no me maten, porque luego me matan para tomarte a ti. Pues mejor tú dile que eres mi hermana. Y es lo que hizo Sara y pues la tomó el rey de Egipto, el faraón, y dice que Dios mandó plagas. ¿Por qué a él no le mandó plagas? ¿Por qué a Abimelech no le mandó plagas, pero al rey de Egipto sí? Bueno, Dios es Dios, Dios tiene sus razones. Y yo les había mencionado que Dios sabe de qué manera hablarle y de qué manera actuar en el corazón de cada persona. Algunas personas necesitan esto, otras personas necesitan esto otro para que se den cuenta de lo que están haciendo, de la vida que están viviendo. Vemos que en el ejemplo del rey de Egipto, después de eso se asustó y dijo, bueno, este Dios poderoso, en vez de decir, ¿qué Dios tan poderoso? Quiero conocerlo. Abraham, tú eres profeta de Dios, dime sobre tu Dios, el Dios de Abraham. No dijo eso, sino dijo, lárgate de aquí, vete. ¿Qué dijo Abimelech? Vamos a ver qué dice ahora Abimelech.
esta persona. Entonces, dice, Dios le dice, eres hombre muerto, pero ¿cómo que está muerto? Está vivo, está en sueño, no muerto. Bueno, si vemos en el contexto, lo que muy probablemente lo que le está diciendo el Señor es no que va a morir así literalmente, sino que su linaje no va a tener linaje, no va a tener hijos. Y eso es muy importante en esos tiempos, pero también para un rey, para que alguien lo tenga un sucesor en su trono. ¿Cómo sabemos que Dios está hablando de esto? Bueno, en esos tiempos que apreciaban mucho la bendición de tener un hijo. Y de hecho, en el libro de Proverbios vemos que habla muy bonito, dice cosas como el hijo representa a su padre en la tierra, su padre sigue viviendo en su hijo, etcétera, cosas así. Entonces ellos ya sabían la importancia de eso. Entonces Dios sabía exactamente qué decirles para que despierten, para que digan, bueno, tengo la opción ahora, tengo que cambiar si no hay consecuencias. Este Dios es un Dios poderoso, tengo que confiar en Él, tengo que seguirlo a Él. Él sabe, ¿verdad? Vamos a ver si Abimelech hace eso o a ver cómo reacciona. Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho y en qué he pecado contra ti, para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se debe de hacer. Ahora aquí está Abimelech y ahí está Abraham. En esta situación, ¿quién es la persona que tiene la razón? Bueno, sería Abimelech, ¿no? Porque Abimelech no sabía. Fíjense qué cosas, la Biblia no esconde nada. Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, no eran hombres perfectos. Perfectos son los que caminaban en la tierra, Jesucristo nomás y la Virgen María, porque Dios la protegió de pecado original y de pecados personales, ¿verdad? Entonces, ahí está el ejemplo. Dios le había dicho a Abraham, tú vas a tener un hijo. Aún el hijo no nace. ¿Eso qué les dice? El hijo aún no nace. Eso quiere decir que Abraham va a seguir viviendo hasta que nazca el hijo, hasta que Sara conciba el hijo, porque si no tiene aún un hijo, pues Dios cómo va a cumplir su promesa. Entonces, él mejor hubiera de haber dicho, bueno, Dios me prometió un hijo, aún no viene el hijo, eso quiere decir que no me van a hacer daño. ¿Para qué me preocupo? Mejor confiar en la promesa de Dios. Pero ahí está como Abraham no tuvo no tomó la decisión que debió tomar. Entonces pasó esta vergüenza. Qué vergüenza que este hombre Abimelech, que ni siquiera tiene alianza con el Dios verdadero. Yo sí tengo alianza con el Dios verdadero. Yo soy Abraham. En el Génesis capítulo 17 incluso tomé el signo de la alianza. Y aquí está Abimelech corrigiéndome a mí. Esto era parte, esto era en parte para que Abraham creciera espiritualmente. Vamos a ver cómo va a crecer espiritualmente Abraham, incluso en el siguiente capítulo. Vamos a ver. Dice aquí, ah, Abimelech añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió, porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer, ¿verdad? Me matarán para tomar a mi mujer. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos, dirás de mí, es mi hermano. Entonces Abimelech. Oh, entonces eso es lo que Abraham le dijo saliendo de la tierra. En cada lugar que lleguemos, tú les vas a decir que tú eres mi hermana, para que no me hagan daño. Ujú. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Entonces ahora estas personas que anteriormente trabajaban por Abimelech, ahora van a trabajar por Abraham. ¿Sabe lo que va a pasar? Estas personas no van a simplemente cambiar de jefe, sino, como habíamos visto en Génesis capítulo 17, también ellos van a entrar a la alianza con Dios. Es algo muy grande. Ellos ahí pensando, bueno, vamos a cambiar de jefe. Ok, Abimelech, rey rico, Abraham, un hombre rico, bueno, es un cambio, está bien.
pero ellos no saben que ahora van a entrar en una alianza con Dios, que se llama la alianza abrámica, ¿verdad? Entonces, gran bendición para ellos. Entonces, Abimelech le dio estos regalos y es lo mismo lo que hizo Faraón, pero se los dio y le dijo, ya vete. Vamos a ver qué hace Abimelech. Y le dijo a Abimelech, mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Es decir, tú eres un profeta, yo te quiero aquí y yo quiero que tú me digas sobre el Dios verdadero. Entonces, él sí tuvo un cambio de corazón. Cuando miró el poder del Dios verdadero, él sí cambió. Fíjense cómo Dios, incluso en las malas decisiones que tomamos, él hace algo más grande. Y algunos dicen, bueno, Abraham fue bendecido por medio de esto. No fue por no fue por lo que dijo para que creyera Abimelech que Sara está soltera, sino Dios lo hizo igual como lo hace con nosotros. Él nos bendice aún aunque seamos pecadores, aunque ocupemos más fe a veces, ¿verdad? Aunque incluso a veces pecamos contra Dios, pero aún así nos bendice, como dice Efesios capítulo 2, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, el Padre mandó a su único Hijo para morir por nosotros. Jesús no murió por nosotros porque lo merecemos, ¿verdad? Entonces, eso que les dice es por el amor de Dios, ¿verdad? No porque lo merecemos. Incluso en el pecado, Dios nos bendice para después formarnos en hombres y mujeres de fe, de gran fe, como vamos a ver ahorita, Abraham, Dios lo va a formar am, a ese gran hombre, ¿verdad? Y por eso lo llamamos Abraham, padre de la fe, ¿verdad? Dijo, a los que están contigo y ante todos quedas vindicada. ¿Por qué? Me brinqué una parte, dice versículo 16. A Sara le dijo, mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. Esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo y ante todos quedas vindicada. Es decir, no te toqué y no te ofreciste a mí, ¿verdad? Entonces, quedas vindicada. Entonces, Dios protegió a Sara en las dos ocasiones en Egipto y aquí también, Sara siguiendo las órdenes de su esposo y Dios protegiéndola, protegiéndola. Interesante, ¿verdad? Como Abraham dijo, bueno, te va a tomar, pero está bien porque voy a seguir viviendo, ¿verdad? Mientras Dios dice, no, 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 no está bien, yo la voy a proteger, no la van a tocar. Fíjense ahora aquí, por último, en este capítulo, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. Eso es prueba de que no vas a tener linaje. Pero entonces cerró la matriz, pero ahora la abrió. Ahora van a tener hijos, puedes tener hijos. Entonces, dos cosas aquí. En primer lugar, miren cómo por medio de la intercesión de Abraham, esto noten la importancia de la intercesión. ¿Por qué le pedimos oraciones? Am, la Virgen María ora por nosotros, San José ora por nosotros. ¿Por qué? A estos santos perfectos en el cielo, están perfeccionados, según Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24, nos dice que están perfectos en el cielo, ya están perfeccionados las almas de ellos, de las ánimas de ellos. Y la Virgen María subió en cuerpo y alma al cielo. Entonces, si Dios usó a Abraham, el padre de esta alianza, para interceder por este hombre, ¿cómo no va a usar a la Virgen María, quien tuvo al Hijo, Jesucristo, Dios Hijo? La mujer que nunca pecó en su vida. Sí, a San José, que fue su padre adoptivo y siguiendo la voluntad de Dios. O sea, esto es prueba de la importancia de la intercesión. Y San Pablo también dice en Primera de Timoteo, capítulo 3 versículo 1. No, perdón, capítulo 2 versículo 1. Muchos protestantes dicen, bueno, en Primera de Timoteo 2:5 dice que Jesucristo es el único mediador. Es el único mediador. Eso quiere decir que no le pides intercesión a nadie. Eso es falso.
mediador quiere decir, según el siguiente versículo, versículo 6, que Él fue quien murió por nosotros. Y Él es el mediador entre Dios y los hombres porque Él conectó a los hombres con el Padre. Él reconcilió a los hombres con Dios Padre. En el versículo 1 de ese mismo capítulo, dice San Pablo, les pido intercesiones a todos. ¿Por qué? ¿Qué no sabe San Pablo que hay un solo mediador? Bueno, sí, él es el que escribió que hay un solo mediador, pero aún así pide intercesiones. ¿Por qué? Porque Dios ama las intercesiones, porque es un acto de amor en su cuerpo. Son muy importantes las intercesiones. Entonces, ahí está. Otros ejemplos en Éxodo 32, versículo 14, cuando Dios le dice a Moisés, quítate de ahí, porque voy a destruir a este pueblo que acaba de construir un becerro de oro y lo adoraron. ¿Qué dice Moisés? Se quedó en el camino, dice, Señor, ten misericordia de ellos. Si los vas a borrar del libro de la vida, mejor bórrame a mí. Y Dios escuchó la intercesión de Abraham, de Moisés, perdón, y no destruyó al pueblo. Él siguió. Y también vemos lo mismo en el libro de Job. En el libro de Job, capítulo 42, versículo 8 nos dice, Dios, los amigos de Job hablaron mal de Dios. Dios te está castigando porque eres un hombre injusto. Bueno, porque a Job le pasó muchas cosas malas, ¿verdad? Muchas cosas malas, aunque era justo. Entonces, como hablaron mal los amigos de Job, de Dios, ¿qué le dice Dios a los amigos de Job? Les dice, dile a Job que él pida por ustedes, porque yo lo escucharé a él. Otra vez, la importancia de la intercesión, ¿ok? Entonces, siempre hay que reconocer la importancia de eso, ¿verdad? Eso es muy importante. Los rosarios, muy poderosos, ¿verdad? Ahora, antes de acabar ahorita, voy a apagar la grabación aquí, pero en el versículo 13, fíjense ahí en el versículo 13, aquí en el versículo 13 nos dice, Abraham está hablando con Abimelech y le está explicando por qué le dijo a Sara lo que le dijo. Y de hecho, perdón, me brinqué un versículo. En el versículo 12 dice, además, en realidad sí es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer. Entonces, estaba diciendo una verdad, pero la estaba diciendo de manera para que crea Abimelech una mentira, es decir, para que crea que es soltera. ¿Ok? Ahora está la pregunta, ¿por qué fue permitido que se case con ella? ¿Que no es incesto eso? Bueno, según Levítico capítulo 18, no está permitido. Levítico capítulo 18, Moisés, el mismo hombre que escribió el libro de Génesis, escribió el libro de Levítico. Y en capítulo 18, Levítico capítulo 18 dice que eso no está permitido. Nos vemos que por un tiempo Dios permitió, aunque Él iba a construir algo más grande de eso. ¿Sí? Dios va hacer algo más grande de eso. Entonces, no lean ese versículo pensando que está bien hacerlo, porque incluso en el Antiguo Testamento, Levítico 18 nos dice que no. Ahora, en el versículo 13 dice, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella esto. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás a cualquier lugar, etcétera, etcétera. Ahí en ese versículo es muy interesante que Abraham habla en el plural de Dios. Aquí dice, en español dice, cuando Dios me hizo salir, pero más bien diría, más bien en el hebreo dice, cuando Dios me hicieron, como si estuviera diciendo ellos me hicieron, plural. Yo no voy a decir, yo puedo decir, él me hizo, etcétera, ¿verdad? No puedo decir, él me hicieron. No tiene sentido porque eso es plural. Yo puedo decir, ellos me hicieron, pero yo no puedo decir, ellos me hizo. Porque eso estamos hablando de plural. Ahí ellos es plural, el otro es singular. Pero aquí es Dios y luego
el verbo es plural. Me hicieron. ¿Por qué? En el hebreo es así. En las Biblias quizás no lo van a traducir así, pero en el hebreo es plural. ¿Por qué? La razón que es plural es porque Dios es trino. Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres divinas personas. Y vemos también lo mismo después en el libro de Isaías. Vamos a ver que en el hebreo dice, am, creo que hay solamente una Biblia en inglés que lo traduce así como está en el hebreo en plural, pero dice algo así como, am, tu Dios es, o tu Dios son tus esposos, tu Dios son tus creadores, lo dice en plural, tus creadores, tu Dios, tus creadores, tu Dios, tus esposos. ¿Por qué lo dice en plural? Porque Dios es trino. Lo vemos incluso en el Antiguo Testamento. No es invento del Nuevo Testamento, lo vemos incluso en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora aquí tenemos una pregunta. Entonces, el intercesor entre Dios y el hombre es Jesús y mediador es la Virgen y los santos. Bueno, intercesor puede ser cualquiera. Todos podemos participar en eso, porque dice la carta a los Hebreos que Dios, que Jesucristo intercede por nosotros. Pero según Primera de Timoteo, capítulo 2 versículo 1, como dice San Pablo, pido intercesiones. Todos podemos interceder porque podemos participar en esa obra que hace Jesús ante el Padre. Mediador, depende cómo esté usando la palabra mediador. Mediador puede decir diferentes muchas cosas. Los profetas son mediadores también, son mediadores de la palabra. Pero entonces, ¿por qué dice Primera de Timoteo? ¿Por qué dice Primera de Timoteo 2:5 que Jesús es el único mediador? Porque en ese contexto está usando la palabra mediador para referirse al hombre que murió por nosotros, reconciliándonos con Dios. Eso es solamente uno, es Jesucristo. Pero si estás hablando de intercesión, si estás hablando de mediadores de la palabra, pues ahí esos son muchos, ¿verdad? Y vemos los ejemplos en la Biblia. Ahora aquí voy a pausar. Ok. Ahora, Génesis capítulo 21 dice, entonces el Señor, aquí está Señor en pura letra mayúscula, eso quiere decir que es Dios Todopoderoso. O quizás en algunas Biblias dice Yahvé, el nombre de Dios, el nombre divino. Entonces el Señor prestó atención a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Entonces ahí está todo ese tiempo esperando un hijo y finalmente llega el hijo. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y es verdad, en Génesis capítulo 18, Dios le dijo, te voy a visitar en este tiempo en un año, el próximo año que viene, y vas a tener un hijo. Ah, sí, versículo 3, Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. Entonces, ¿qué es el nombre del hijo? Isaac. Isaac quiere decir se ríe, porque su historia está envuelta de pura risa. Entonces tenemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 17, dice que Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo, ¿verdad? Abraham se postró ante Dios y empezó a reír, comenzó a reírse, pero lo hizo, la razón que se le dio risa es porque era algo tan asombroso, ¿sí? En Génesis capítulo 18 vemos que Sara también se rió. ¿Por qué? Porque dudó. Y cuando Dios le dijo, ¿por qué te estás riendo? Ella dijo, no me estoy riendo. Y dijo, no, sí, sí, sí te estabas riendo, sí te reíste, ¿no? Entonces vamos a ver ahora, va a haber más risa. Dice, Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los 8 días Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado en Génesis 17, circuncidar a a sus hijos al octavo día. Así lo hacían para entrar en alianza con Dios, como lo mandó Dios. Ahora no tenemos la circuncisión. ¿Qué tenemos para entrar en alianza con Dios? El bautismo. Esa es la nueva circuncisión, como dice San Pablo. La nueva circuncisión es el bautismo, según San Pablo, Colosenses capítulo 2 versículos 11 al 13. A los, y de hecho, miren el video de Génesis 17 para que vean el cumplimiento de la circuncisión, ¿ok?
A los 8 días, eso sucedió. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamentaría hijos? Pues bien, le ha dado un hijo en su vejez. Entonces ahí se está riendo ahora Sara, pero no se está riendo en forma de duda como lo hizo en Génesis capítulo 18. Ahora se está riendo de la misma manera que lo hizo Abraham en Génesis 17, porque era algo asombroso. Cómo las cosas cambió, ¿eh? Y ahora el niño creció y fue destetado. Ahora está comiendo comida sólida. Esto sucedió más o menos cuando tenían 3 años. Pues ya tiene 3 años Isaac. Ismael tenía a lo mejor sus 16, 17 años, según la cronología, porque en Génesis 17, cuando fue circuncidado, tenía 13 años. Esto es como unos más de 3 años después. Entonces tenemos a Ismael como 16, 17 años. ¿Ok? Ismael es el otro hijo de Abraham. Para los que no conocen esa historia, Abraham tuvo un hijo con Agar. Era la idea de Sara porque se desesperaron. ¿Dónde está el hijo? Aún no viene el hijo. Se desesperaron. Y entonces Sara le dijo a Abraham que tenga un hijo a Agar, pero ese hijo va a ser mi hijo. Entonces tú embarazas a Agar y ese hijo va a ser mi hijo. Así es como nació Ismael. ¿Ok? Sí. Y de hecho, noten, recuerden, esta, hubieran mejor confiado en Dios, pero de todo lo que sucede, de todo lo que Dios permite, Dios hace algo más grande de eso. Entonces, cualquier cosa, cualquier dificultad, Dios hace algo más grande de eso, ¿ok? Y nos volvemos más fuerte al final. ¿Dónde estaba? Fin. Sí, ok, versículo 8. Aquí está. El niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, es decir, es Ismael, burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. Los que son hermanos y aquí se está, dice, ¿cómo dice? Se estaba burlando. De hecho, es la misma palabra reírse en el hebreo. Es la misma palabra de donde viene la palabra Yitzhak, que quiere decir Isaac. También puede decir algo como burlarse, incluso jugar. Tiene diferentes significados, pero en el contexto, el patrón de la risa se estaba riendo de él. ¿Por qué? ¿Por qué se estaba riendo? ¿Cómo que se estaba riendo de él? Ismael, 16, 17 años. ¿Por qué se está riendo de su hermanito de 3 años? ¿Qué está pasando ahí? San Pablo nos dice, en el Espíritu, en Gálatas, nos dice que Ismael persiguía a Isaac, igual que en los tiempos de San Pablo, las personas que buscaban cumplir la ley de Moisés, que ponían su fe en la ley de Moisés, dice San Pablo, eso te lleva a la muerte, eso no te va a salvar, tienes que ir a Jesús. Y esas personas persiguían a los que seguían al Mesías. Y él dice, igual que Ismael perseguía a Isaac. Entonces, Ismael tenía odio, rencor contra su hermano Isaac, porque él sabía que este era el hijo que va a recibir la alianza. Entonces tenía odio y rencor contra él. Y hay padres de la iglesia que dicen que esto era algo físico, que lo estaba atacando físicamente y lo miró Sara. Y ahora quiere Sara esta separación. Pero, ¿qué dice Abraham? Dice, el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo, porque al fin del día Ismael también es su hijo. Pero te diga, pero Dios dijo a Abraham, entonces,
no dice que Abraham oró, pero es muy probable que sí oró. ¿Por qué? Porque Dios le respondió. Dios le dijo, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva, porque dijo, bueno, si en primer lugar pensó en su hijo, pero luego dijo, ¿y qué tal Agar? ¿Dónde va a ir? No te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. ¿Eso qué quiere decir? Lo que dice Sara es correcto. Te vas a tener que separar de Ismael y Agar se va a tener que ir. Separación. ¿Por qué? Porque esto es lo que se requiere para que haya reconciliación. No se va a reconciliar las cosas, no se va a reconciliar las cosas estando así como están las cosas. Va a haber esta separación para que haya después de reconciliación. Vamos a ver que se van a reconciliar Ismael y su hermano Isaac. Después vamos a ver eso. Pero esto era necesario. Y aquí está la prueba. Abraham, ¿vas a confiar en mí que yo los voy a cuidar? O yo voy a cuidar a Agar y a Ismael. ¿Vas a confiar en mí o vas a hacer las cosas a tu manera? Porque recuerden, Dios está buscando sanar. Dios quiere sanar a Abraham, quiere sanar a Sara, quiere sanar a Isaac, quiere sanar a Ismael, quiere sanar a Agar. Dios quiere sanar, Dios ama sanar. Entonces, tu hijo Isaac tiene también que formarse en el hombre que él tiene que ser porque de él va a venir el Mesías. Y para que suceda esto, tiene que ver esta separación. Entonces, igual no quiero arruinar la historia, pero lo tengo que hacer un poco porque es muy importante para que entiendan este patrón. En la siguiente generación, Isaac, sus dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob recibe la bendición de su padre Isaac. Esaú se enojó contra él. Él va a recibir la alianza, la bendición, y dijo, lo voy a matar. ¿Y qué hubo después de eso? Separación. ¿Qué hubo después de la separación? Reconciliación. Como que sigue el patrón en la siguiente generación. Vamos a ver ahora, dice aquí el versículo 13, también del hijo de la sierva, es decir, de Ismael, haré una nación por ser tu descendiente. Entonces, no solamente lo voy a cuidar, sino yo te prometí que vas a tener muchos descendientes y que naciones van a venir de ti, Abraham. Bueno, Ismael, sus hijos van a ser una de esas naciones, la nación de los ismaelitas. Se levantó pues Abraham muy de mañana, igual como hizo Abimelech, ¿se acuerdan? Se levantó muy de mañana para tomar la decisión. Tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndolos sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿Dónde es Berseba? Eh. Entonces, fíjense en cómo le dio un pedazo de pan y un odre de agua. ¿Eso es suficiente para andar en el desierto? ¿Por qué no le mandó camellos y siervos para ayudarla a llegar a su tierra, Egipto, de nuevo? ¿Por qué? Porque Abraham confió en Dios y dijo, Dios la va a cuidar. Dios lo va a cuidar. Fíjense, piensen aquí. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia porque dijo, que no vea yo morir al niño, porque ya se acabó el agua. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde estás. ¿Por qué dice el del muchacho? Dice que ella levantó su voz, pero luego dice que él escuchó la voz del muchacho. ¿Eso qué quiere decir? Que al mismo tiempo Ismael aclamó al Señor. Y eso es lo que Dios quería, que Ismael aclamara al Señor, porque ese es el primer paso para sanar. Inmediatamente llega Dios y dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Muchos dicen que
que no lo miró, otros dicen que Dios lo hizo aparecer, que Dios lo hizo aparecer allí, el pozo de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Y habitó en el desierto de Parán, que está hacia el norte del monte Sinaí. Y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Entonces se casó con una egipcia. Vamos a seguir después leyendo sobre Ismael y sus descendientes después, y cómo se reconcilió con su hermano Isaac. Y fíjense aquí dice el versículo 22, vamos a acabar. Aconteció por aquel tiempo que Abimelech, el rey de los filisteos, con Ficol, es probable también que Ficol no es un nombre, sino que es un título de quién, del jefe del ejército de Abimelech. Habló a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Noten la conversión. Creemos en el verdadero Dios gracias a ti, Abraham, porque tú llegaste y ahora creemos en el verdadero Dios. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y la tierra en la cual has residido. Y lo juró Abraham. Yo lo juro, le dijo Abraham. Pero Abraham se quejó a Abimelech a causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se había apoderado. Y Abimelech dijo, no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo los había oído, no lo habías oído hasta el día de hoy. Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Entonces entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Entonces, miren cómo dice. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Ahí estaban aparte las 7 corderas del rebaño. Abimelech dijo a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? ¿Por qué están allá aparte? Y Abraham respondió, tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Por lo cual llamó a aquel lugar Berseba. Les acabé de mostrar esa parte de Berseba en la mapa. Berseba, que quiere decir pozo del juramento, porque allí juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Berseba. Se levantó Abimelech con Ficol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Se regresaron a su tierra. Abraham plantó un tamarisco en Berseba. ¿Qué representa estos árboles? Representan los seres humanos, porque los árboles se reproducen por toda la tierra, igual que los seres humanos. Representan la madera de la cruz de Jesús. Tiene mucho significado. Dice, allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Entonces allí vemos como Abraham está viviendo como inmigrante, aún no ha recibido la tierra que Dios le ha prometido, pero vamos a ver después cómo Dios lo va a poner a prueba nuevamente, ahora con su otro hijo Isaac. Vamos a leer eso la semana que viene. Ok, ahora